Vamos a ver que les decían los del camino. ¿No se sabía esa, verdad? Ay, ay, ay. ¿En dónde está? A ver, dígame, ¿en dónde está? ¿Y por qué les decían los del camino? Porque andaban en el camino. Sí, por eso. Pues sí. Porque Jesús, ¿dónde predicaba? La mayoría de las veces, afuerita. Así que no tiene pretexto usted, hermano, de que no predique afuera. Otra vez la hice por internet, hermano, la presentación, así que hoy el tema que vamos a ver está muy padre. Profundicé en algunos puntos un poco más para que los pudiéramos comprender de mejor manera. Bien, hoy el tema, vamos a ver el tema 3, que es la persecución y progreso de la iglesia. ¿Qué manual estamos viendo? Introducción a los Hechos. ¿Cuáles son las metas de este capítulo? Primero descubriremos cómo Dios usó problemas y dificultades para realizar sus propósitos buenos en la iglesia primitiva. Ver cómo la iglesia respondió al desafío de problemas internos y externos. Si yo les preguntara hoy en este día, ¿qué problemas internos la iglesia Mies Nextlalpan presenta? ¿Qué me dirían ustedes? Lo que sea, no importa. ¿Qué problemas internos? La falta de disposición. Falta de disposición. ¿Qué más, hermanos? Disciplina. Obediencia. Hoy puedes soltarla, pero sin decir ministerio. Sujeción. ¿Qué más? Nada más, somos perfectos. Los que tienen ministerio, pues saben más, ¿no? De qué flaquean sus personitas. Y problemas externos. ¿Cuáles serían, hermanos? ¿No? ¿Hoy nadie vino a la clase? ¿Ya se quedaron dormidos? Un lugar fijo. Un lugar fijo, ¿qué más? Materiales. Material, el ambiente, ¿no? Porque hace 15 días, el domingo, estaba brisneando, lloviendo en el culto, ¿no? Pero no nos detuvo. Otra cosa, pues los que pasan gritando, ¿no? Como el viejito que pasa en su bici. O cuando eran las elecciones, que pasaban las caravanas con sus bocinas a todo volumen mientras estaba la prédica. Esos son problemas externos. O a lo mejor que nos tiran piedras cuando estamos en culto aquí. Y cosas así, ¿no? Entonces vamos a ver esos puntos. El primer problema interno. Y vamos a ver que hubo un pecado en la congregación. Raro, ¿no? Raro que haya eso en la iglesia. ¿Ah? Pero vamos a ver que sí pasa. Vamos a Hechos 4:36, hermano. Y vamos a leerlo todos juntos. Si ya están ahí, dicen amén. Y dice: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué pasó? ¿Qué vemos aquí? Que esta persona, Bernabé, tenía un terreno, lo vendió y trajo el dinero a la iglesia. Entonces vemos primeramente cómo la iglesia en ese tiempo, y confiamos en Dios que seguiremos aplicando los mismos fundamentos
que la iglesia, que los primeros años de la iglesia era muy dador alegre. Tenía y no pensaba nada más en sí mismo, sino que pensaba en los demás. Eso era lo que Jesús, y ahorita lo vamos a ver más adelante, que Él nos dijo que nos amáramos los unos a los otros, que deberíamos de amar a mi prójimo como a mí mismo. Y vemos como si en la iglesia primitiva había necesidad, había carencia, todos aportaban para ayudar a los hermanos que padecían o que necesitaban. Por eso es que lo vimos la clase pasada, que era la bronca o era cómo la iglesia mostraba esa no clasicismo, sino que todos eran iguales. Y que si mi hermano no tenía, yo que tengo, lo ayudaba para que él tuviera. Y había esa igualdad, y eso fue lo que Cristo vino a enseñar, una igualdad hasta con las mujeres, porque las mujeres no podían entrar en el templo, y Jesús trajo esa igualdad. Entonces vemos como un Bernabé bondadoso dio esto, pero vamos a ver el problema. Esto es lo tremendo, y leemos esta historia y hasta nos da como ñáñaras, y debe de producir algo en nosotros. Dice en el 5:1: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Vemos cómo empieza aquí el apóstol Lucas, como cuando decimos, pues el primo, ¿no? Que decimos hermano, primo, ¿no? Que no es hermano, sino que es primo. Cierto hombre, ¿no? Dice en el 2, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. O sea, Bernabé, ¿qué hizo? Vendió y todo el dinero lo dio a los apóstoles. Y vemos a Ananías y su mujer venden un terreno, pero se guardan una parte y la demás se la dan. Lo puso a los pies de los apóstoles en el 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. O sea, cayó muerto. Dice en el 8, y levantándose los jóvenes, vemos cómo los jóvenes son tremendos, bien poderosos aquí. Vemos desde el principio de la iglesia que todos los jóvenes, y ahí van los jóvenes, van a sacar un muertito y van los jóvenes. Que hay que limpiar el terreno y van los jóvenes. Siempre los jóvenes entrándole a Tokio. Los más poderosos, ¿no? Dice, y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Nos damos cuenta cómo pone Lucas 2 ejemplos. Pone a Bernabé, que hizo lo correcto, y a Ananías y Zafira, que mintieron a Dios. Y vamos con la presentación. Algunos han criticado esta historia diciendo que viola el espíritu amoroso y perdonador de Jesús.
Porque vemos claramente que los discípulos nunca dijeron muérete. Nunca pronunciaron un juicio sobre ellos. Sin embargo, el Espíritu Santo obró y tomó sus vidas. Y decimos, ¿qué no Dios ama? ¿No? Imagínense si los que estuviéramos aquí hiciéramos eso. O si el Espíritu Santo obrara de la misma manera, nadie estaría aquí. Yo estaría dando a la iglesia a las bancas. Dice más adelante, sin embargo, Él habla proféticamente del juicio de Dios a menudo y anima a la gente a arrepentirse para que no pereciera. O sea, lo que está hablando Dios a través de esta historia es que Él puede obrar de esa manera si Él lo quiere. Pero Él es misericordioso. Y Él no obra de esa manera. Siempre. Hay casos, y aquí vemos un caso bien particular y bien explícito, donde están dos ejemplos de uno que hizo algo pues de corazón y otros que quisieron copiar lo que ellos hicieron, lo que Bernabé hizo, pero lo hicieron mal. Solamente para el ego hicieron eso, porque vemos que apañaron parte, porque si hubieran sido bondadosos, ¿qué hubieran hecho? Pues lo entregan todo, pero como era o estaban ellos haciendo ese acto por ego, se jalaron una, porque quien ve dinero no se quiere guardar, ¿no? Nadie piensa en darlo todo, pero vemos como aquí estos personajes hicieron lo malo. ¿Por qué entonces no mata el Espíritu Santo a la gente mentirosa hoy en nuestros días? Porque viene la palabra, ¿no? Y aquí lo estamos viendo. Y si Dios obrara de esa manera, hoy en día, ¿qué pasaría? La verdad, muchos no estuviéramos. Ya muchos Dios nos dirá, oiga hermano, ¿dónde está la silla? No sé. Y la rompiste hace rato, ¿no? Porque te caíste en ella, ¿no? Y las escobas, las jarras de la iglesia. Entonces nos damos cuenta, dice aquí, la respuesta no es clara. Sin embargo, esta historia debe de infundir temor reverente en nuestras almas, como en los primeros creyentes, porque al final vimos, dice en el 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Debemos procurar un nivel de santidad y de verdad mucho más alto que lo que actualmente observamos en nuestras congregaciones. Dios lo expone, Dios pone esta historia para que reflexionemos, hermano, porque Él si quiere, o sea, Él es soberano. Y ahorita vamos a entrar más sobre ese tema de la soberanía de Dios un poquito, porque ya después lo va a estudiar en una materia. Y Él puede hacer lo que Él quiere, y no hay nadie que le diga ¿por qué lo hiciste? Y Él en este momento puede matarnos, puede hacer lo que Él quiera. Pero Dios pone esta historia para que reflexionemos en nuestro corazón, hermano. Porque muchas veces así somos. Fuimos enseñados, a lo mejor no hubo mala intención de nuestros papás, pero fuimos enseñados a decir mentiras. Chin, ahí viene la vecina. No, dile que no estoy. Y esos pequeños actos instruyeron a los hijos. ¿Y qué pasa? ¿Quién tiró el vaso? Y el hijo, no, yo no sé. ¿No? Y él es el que estaba jugando ahí. Y el papá ya sabe que fue él, pero quiere ver cómo responde el hijo. Pero como esos pequeños actos de los adultos han influenciado al niño para que obre de esa manera. Entonces vemos a través de esta historia que Dios es misericordioso. Porque Él nos pudiera, decimos una mentira y Él nos pudiera matar. Porque ¿qué es la paga del pecado? Muerte. Y ahí está establecido. Ahí está el juicio. Y si nosotros pecamos en cualquier cosita, debemos morir. Pero vemos la misericordia de Dios. Así que hermano, entonces esta historia nos alienta para que nosotros
pues nos portemos bien y vivamos en santidad. Y eso es lo que vamos a ver a través de estas historias. También tenemos que entender que Pedro no temió enfrentar a Ananías. A mí me pasaba antes que yo no enfrentaba algunas cosas o algunos hermanos de la iglesia. Primero porque pues estaba más chavo. Y luego pues porque daba miedo, ¿no? Que le dijeras a alguien, es que no cantas, ya no vas a cantar. O sea, usted pónganse en mi zapato, hermano. A lo mejor y usted, no, hermano, no cantas, vete de aquí. Pero es difícil decirle a una persona que tiene un corazón dispuesto a servir, es que no sirve, o sea, la neta, no sirves para esto. Si de por sí yo no canto muy bien, no cantaba antes nada, entonces muchas veces nos encontramos en el ministerio con situaciones en las cuales tenemos que enfrentar las cosas. Hubo una situación una vez con unos jóvenes y yo al otro día fui y les dije de frente, oye, es que hicieron esto, es que esto está mal. Me dejaron de hablar por un tiempo, pero yo hice lo correcto. Y vemos cómo Pedro no temió enfrentar a Ananías, porque de frente, primero trató de ver para que él se arrepintiera, hasta le dio chance a su esposa, pero los dos siguieron con las mismas. No hay rasgos de aceptación de personas o consideración especial para los ricos o poderosos en la iglesia. Podemos ver algo significativo de estas dos historias, que Bernabé y Ananías y Zafira eran personas de varo. Porque ¿quién vende un terreno y lo da todo? No cualquiera. Entonces vemos cómo Pedro, al actuar de esa manera sin distinción, porque podría decir, no, pues es que son los que más ofrendan, o lo que dieron pues sí fue algo, ¿no? Y decir, no, pues no pasa nada. Pero él, a pesar de que era gente de dinero, Pedro, ¿qué hizo? Los enfrentó. Y vemos cómo hay esa igualdad. Puede haber hermanos en la iglesia pudientes, pero el pastor va a tratarlos de la misma manera que el que viene en chora, porque no hay esa distinción. Y si la persona de dinero se equivocó, falló y pecó, el pastor va y lo reprende, al igual que la persona que menos tiene. Vemos que el trato es el mismo, y es lo que a través de esta historia también aprendemos. No debemos de hacer distinción. Las mismas reglas de santidad y de verdad se aplican a todos. Repita conmigo, las mismas reglas de santidad y de verdad se aplican a todos, hasta los niños. Por eso se les instruye los domingos en la casita, un poquito, porque los papás tienen que instruirlos mucho más, pues los tienen casi toda la semana. Y tienen que instruirlos por completo, hermano. Entonces, igual a los niños, enseñarles la santidad y la verdad, las consecuencias del pecado. La motivación de Pedro no era por avaricia, pues el dinero no era para él, sino para ayudar a los pobres. La preocupación de Pedro es que la santidad de Dios fue ofendida, porque mintieron. Porque muchas veces pasa lo mismo aquí en la iglesia, hermano. A veces mi papá, Dios le revela las cosas y a veces no. Y Dios está viendo nuestro corazón. Hubo una vez un Everest que fuimos a servir y llevábamos la tele. Y yo la rompí, la tele. De hecho es la que está en mi casa, rota ahí. Y pues iba otra persona al lado de mí. Fácil, yo hubiera, no, pues quién sabe, íbamos de frente, no vimos la tele. Pero yo acepté mi responsabilidad y le dije, ¿sabes qué, papá? Yo fui. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque muchas veces no reconocemos nuestro error y nuestra falla. Y Dios lo que busca es cómo está tu corazón, cómo tú vas a responder. Si te equivocaste, ¿qué vas a hacer? Porque el problema del pecado ya fue resuelto a través de Cristo en la cruz. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué dejas de venir a la iglesia? ¿O por qué dejan de venir a la iglesia? Porque el pecado no es pretexto, y muchos dicen lo mismo.
No, es que ¿para qué voy si le fallé a Dios? Yo no quiero ser hipócrita como los demás, ¿no? Y no entienden. ¿Por qué venimos nosotros, hermano? Porque lo necesitamos. Entonces, Dios, y a través de Pedro, afronta esta situación porque la santidad de Dios estaba siendo ofendida. ¿Cómo le podemos mentir a Dios? Y a veces lo hacemos, hermano. Pensamos que le mentimos a Dios, pero Él no. Y dice, y la frase que ahorita ha dicho mi papá mucho tiempo: Dios no puede ser burlado, y con el diablo no se juega, hermano. Así que esto nos ayude y nos motive. Oye, Alan, una pregunta. ¿Por qué en ese tiempo, o para ese capítulo en específico, se juzgó así a esas personas y hoy en la actualidad no? Es lo que... ¿Cuál es la diferencia? Pues es lo que ahorita estamos viendo, ¿no? Porque el Espíritu... Y es que vemos que Pedro no hizo nada, simplemente confrontó. Simplemente él estaba viendo si lo que ellos estaban haciendo era lo correcto. Porque nunca... pasó lo mismo a Simón el Mago también. Y ahorita lo vamos a ver, de hecho. Viene un poquito después. ¿Cómo es que...? Porque aquí no vemos a Pedro en ninguna parte diciéndoles pecaron, juzgándolos. Lo que Dios hizo o lo que el Espíritu Santo hizo fue en el instante. O sea, Pedro simplemente estaba viendo qué iban a responder, les estaba haciendo preguntas. O sea, ni siquiera los estaba, ¿cómo se puede decir? Condenando. Sino que él les está diciendo, o sea, tú vendiste este terreno, ¿esto te dieron? No, que sí. Después vemos cómo él dice, ¿no? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad, reteniéndola? Todavía estas palabras del apóstol Pedro estaban tratando de hacer que Ananías cambiara, se arrepintiera. Pero nunca vimos la expresión, un cambio de Ananías. Y vemos que el Espíritu Santo, o sea, terminó de decir Pedro esas palabras y Ananías cayó muerto. No sabemos si fue salvo, solo Dios sabe. De hecho, yo no sé si ustedes son salvos, si ustedes no saben si yo soy salvo. Solo Dios sabe. Mis frutos, nuestros frutos, van a dar testimonio de que somos hijos de Dios. Pero Dios es el único que sabe. Entonces, vemos cómo, y les comentaba, decía el hermano, ¿no? ¿Por qué ahorita no hace lo mismo? Y sí, nuestro pastor nos confronta, pero deberíamos de morir. Y está expuesto y está escrito en esta palabra para que, como les decía, tengamos un temor reverente. Y que recordemos eso. Por eso es tremendo que nuestro pastor debería de reflexionar. ¿Por qué nuestro pastor todo este tiempo ha repetido la misma frase? Dios no puede ser burlado y con el diablo no se juega. Deberíamos de reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estaremos haciendo algo malo? Y si lo estamos haciendo, hay que corregir el camino. Porque de que la consecuencia del pecado... Aquí vino instantáneamente la consecuencia de su pecado, de Ananías y Zafira. Y de nosotros puede que llegue instantáneamente o puede que tarde, pero de que viene, ya Dios te perdonó, te puedes arrepentir, sí, pero la consecuencia, ahí viene. Entonces es para que nosotros tengamos temor reverente y guardemos esa santidad de Dios. Dios es santo, o sea, y el enemigo trata de que con cualquier cosita tú le falles a Dios, pero tú debes de estar pilas y como José, te echas a correr y te vas y no permites. ¿Qué decía José cuando estaba enfrente de la esposa del faraón? ¿Cómo yo he de fallarle a mi Dios? O sea, ese corazón, ese temor reverente, porque ellos conocían. Y vemos, hay muchos ejemplos, hermanos, de varios hermanos que les ha pasado lo que les ha pasado porque no han querido. Pasó y de hecho lo contaba mi papá el miércoles, que había una personita ahí en Tecámac
que pues, era vecino de la hermana Esme, y lo invitaban a las, ¿cómo se llaman? A las células. Entonces él escuchaba, pero él tenía sus cosas filosóficas y pues egoísmo. Recordemos que todo conocimiento fuera de Dios es egoísmo. Trata de hacer al hombre suficiente o autosuficiente sin Dios. Porque ¿qué dicen afuera? Yo puedo, humanismo. Yo sé, yo puedo, yo soy capaz de... Pero ¿qué encontramos en la Biblia? Que necesitamos a Dios. Entonces le fue hablado la palabra de Dios y se terminó suicidando. La consecuencia de su rechazo a Dios llegó el suicidio, y no quiso. Solo Dios sabe, ¿no? Entonces es para que aprendamos, hermano, y recordemos también que vimos los mártires. Es para que reflexionemos, es para que no estamos pasando eso, hermano. O sea, Dios es misericordioso. Pudiéramos morir como Ananías y Zafira, pudiéramos padecer como los mártires, pero Dios es misericordioso con nosotros, hermano. Tiene tanta paciencia con nosotros, la longanimidad de Dios, paciente. Entonces, hermano, es para que reflexionemos y guardemos nuestra vida en santidad. Los resultados de la iglesia hasta el momento, dice Romanos 5 del 11 al 16. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así como hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran santos. Recordemos que desde el principio que vimos el libro de Hechos, el apóstol Lucas en algunas partes de este libro hace resúmenes. Recordemos que Lucas está nombrando solamente algunos acontecimientos históricos, algunos, porque pasaron muchísimos. Si cuando Jesús resucitó y estuvo 40 días con los discípulos, dice que lo que Jesús vivió, los libros de todo el mundo no alcanzarían para escribir todo lo que Jesús hizo. Entonces aquí Lucas, al igual que cuando vemos el Evangelio de Lucas, solamente está nombrando algunos acontecimientos. Y vemos que estos resúmenes de lo que la iglesia hacía, lo vamos a ver por muchas partes de este libro. ¿Qué nos da este resumen? Nos enfatiza el temor a Dios, el crecimiento de la iglesia y los prodigios que hicieron los apóstoles. Entonces nos damos cuenta que todo lo que Dios hace es para que la iglesia reflexione, para que tengamos temor reverente, hermano, porque por eso pasó lo de Ananías y Zafira, para que la iglesia pues no hiciera lo que ellos hicieron, sino que guardaran su santidad. Y ahora está escrito para que cuando nosotros lo leamos, ¿qué quiere decir? Guardemos nuestra santidad, porque Dios lo puede hacer así, hermano, y no lo hace porque es misericordioso. Y vemos qué tremendo, ¿no? Muchos toman este pasaje para, no, pues, la unción y para sanar enfermos. Pero recordemos que Dios es soberano. Porque aquí dice que ponían a los enfermos para que la sombra de Pedro los sanara, pero no dice si los sanó. Solamente está puesto esa actividad que ellos hicieron. Ya la sanidad, ¿de quién dependió? De Dios, ni de Pedro. Porque, ¿qué podemos ver en esta actitud de la gente enferma? ¿En dónde estaban sus ojos? En Pedro, ¿no? Ay, que pase Pedro, ¿no? Ay, que pase el pastor y me toque y me unja. Y eso es lo que pensamos muchas veces. Pero la actividad no era de Pedro, era del Espíritu Santo. Primer problema externo.
persecución y progreso. Vamos a Hechos, vamos a continuar leyendo, hermanos. Dice más adelante: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Aquí, antes de continuar, notemos algo muy importante. En el Antiguo Testamento veíamos mucho la frase, ¿cuál era? El ángel del Señor, en el Antiguo Testamento. ¿Y a quién hace referencia? A Jesús. Y aquí está cambiando la frase. Más un ángel del Señor. Porque Jesús ya se había manifestado. Y ahora, ¿quién es el que está puesto? Un ángel. Ahorita vamos a estudiarlo más, pero es un simple ángel. Y en el Antiguo Testamento, cuando decía el ángel del Señor, o sea, está poniendo el pronombre él, haciéndolo personal, haciéndolo una persona, se refiere a Jesús. Es la aparición o ¿cómo se podría decir? La primicia de que Jesús iba a venir, cuando él se mostraba, cuando se mostró con Jacob, cuando luchó con él, era Jesús. Pero ahora estamos viendo un ángel, solamente un ángel, porque Jesús ya se había manifestado. Seguimos. Habiendo oído esto, en el 21, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces, volviendo, dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardias afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en que vendrían a parar aquello. Pero viniendo unos, le dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Dónde me quedé? Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a los hombres. Pero él fue... ¿dónde me quedé? Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres.
pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallado luchando contra Dios. Y convenieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Vemos una actividad, lo leemos y hasta nos quedamos de a 6 porque vemos muchas cosas. Primero, que los encarcelan. Segundo, ¿qué pasa? Ocurre un milagrazo, porque los sacan de la cárcel, pero sin abrir puertas ni nada. Solo Dios sabe, ¿no? Teletransportados, yo qué sé, ¿no? Pero fue milagroso. Tercer punto, siguieron predicando la palabra de Dios. Y luego otra vez los traen a llamar, ¿no? Ay, estos ya se me escaparon, ¿no? Como cuando las maestras están dando clase y ya los morritos de cunero ya están acá, ¿no? Ya están acá con el hachi. Ah, caray, se me fueron y ya los traen otra vez. Y otra vez les dicen, tienen prohibido hablar en el nombre de Jesús. ¿Qué pasa después? Un fariseo llamado Gamaliel dice, pues déjalos, porque hubieron muchos que vinieron y trajeron mucha gente, pero murieron y todos los demás se dispersaron. O sea que su enseñanza o lo que ellos traían fue pasajero. Déjalos libres y si es de Dios va a permanecer, y si no, pues no. Y después, como los iban a soltar, no los dejaron ir limpiecitos. ¿Qué les dieron? Los azotaron. Pero ¿cuál es la actitud de los apóstoles? Salen gozosos. ¿Usted saldría así? Le metieron unos patines por predicar a Cristo. ¿Usted cómo sale? Que Dios los bendiga, ¿no? Pero en otro tono. ¿Y qué pasó? Siguieron enseñando la palabra de Dios. Dice, esta es la segunda vez en Hechos que los ángeles ayudaban a los creyentes. La primera fue en la escena de la ascensión del Señor. Todos los discípulos acá viendo, y los ángeles, ay, ¿por qué están viendo las nubes? Si el que se fue va a venir otra vez. El resto del libro encontramos ángeles protegiendo, instruyendo y animando a los creyentes. Y yo quise investigar y traerles un poquito, porque esto lo van a ver más profundamente en angiología. Pero les quise traer una pequeña pista para que se den cuenta de lo que van a estar viendo. La palabra ángel viene del hebreo malak y significa mensajero, embajador. Y viene del griego ángelos, que significa mensajero. Muchas veces, y ahorita vamos a ver que vemos y tenemos una idea de que los ángeles son personas con 2 alas. Pero los ángeles no son así. Tienen semejanza de hombre, nada más, resplandecen, nada más, pero no tienen alas. Los confundían, y lo vemos en el libro de Génesis cuando se presentan ante Abraham porque van a destruir a Sodoma y Gomorra. Y los invita y les da de comer como personas. No tenían alas, iban caminando. Y luego vemos otra escena donde están y van a ver a Lot. Y eran como personas, los ángeles. Y hasta los de ahí de Sodoma y Gomorra, ¿qué querían hacer? Pues se querían acostar con ellos, ¿no?
Pero ¿qué hicieron? Los dejaron ciegos a todos. Entonces, los ángeles son como, tienen imagen de hombres, no tienen sexo, no tienen alas. Se nombran aproximadamente 300 veces en la Biblia la palabra ángel. La Biblia no nombra cuándo fueron creados, pero nos podemos dar una idea de que fueron creados antes de la creación, nombrado en Génesis 1, porque la Biblia no dice en qué momento fueron creados. Son seres inmortales y son incontables. Vamos a Apocalipsis 5:11, ahí nos dice cuántos son. Usted búsquelo en la Reina Valera y alguien que lo encuentre, lo lee, hermano. Yo se la voy a buscar en esta traducción para que vea cómo cambia. Apocalipsis, no se persine al entrar a Apocalipsis, hermano. Le tienen miedo muchos. ¿Pero qué es? ¿La revelación de quién? De Jesucristo. Pues tenemos que leerla, hermano. ¿A quién seguimos? A Jesús. Entonces léanla, no tenga miedo. Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones. 5:14. 5:11. Dice la nueva versión internacional: luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos eran millares de millares y millones de millones. O sea, no los podemos contar. Son demasiados. ¿Cuántos ángeles hay? Uf. No se pueden contar. Entonces son muchísimos. No deben de ser adorados. Vamos a Colosenses 2:18. Porque ahorita también, continuando y avanzando con esta alguien que lo lea, por favor. ¿Colosenses qué? 2:18. Ahí está, 2:18. 2:18 dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no han visto vanamente e hinchados por lo propiamente carnal. Ahí está hablando el apóstol de que había un sistema de pensamiento llamado los gnósticos, que se enfocaban en el conocimiento y en el misticismo. Entonces estas personas adoraban a los ángeles. Vamos a ver más adelante, todavía no lo vamos a ver, pero cuando se convierte Cornelio se postra delante, se le presenta un ángel, se postra y le dice el ángel: no te postres delante de mí, yo soy un siervo igual que tú. Entonces no los debemos de adorar. Pero encontramos en la Biblia 3 rangos de ángeles. El más alto, el top 1, son los arcángeles, del griego archangelos, y significa ángel principal. Primera de Tesalonicenses 4:16, vamos ahí, hermanos. Entonces el rango número 1, number 1 de los ángeles, ¿cuáles son? Los arcángeles. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán